Era una tarde soleada de otoño, con un cielo despejado y un aire fresco. Ella caminaba por el parque, tratando de despejar la mente después de una semana intensa de trabajo. Mientras paseaba entre los árboles dorados, algo captó su atención. Un pequeño perro, muy animado, corría hacia ella, moviendo la cola con entusiasmo. Sonrió, se agachó para acariciarlo, y en ese momento, todo comenzó. Pocos segundos después, apareció un hombre joven, alto, con una sonrisa radiante y el cabello despeinado, visiblemente aliviado al ver a su perro. Se disculpó por el susto y comenzó a hablar con ella, haciendo bromas y contando cómo el perro, llamado Max, siempre lograba escaparse para explorar el mundo. Su forma espontánea y divertida de hablar la hizo sentir a gusto, y pronto estaban riendo juntos. Mientras conversaban, otro hombre se acercó. Era un poco más serio, pero con una mirada que transmitía una profunda calma. Al acercarse, miró a su hermano menor y con una voz suave, se disculpó por la molestia, explicando que estaban paseando juntos y que Max se había separado del grupo. Había algo en la forma en que la miraba, una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido por un segundo. Era como si pudiera ver a través de ella, directamente en su alma. Se encontró en una situación completamente inesperada. Dos hermanos, diferentes entre sí pero igualmente cautivadores, habían aparecido de la nada en su día ordinario. Ambos la hacían sentir especial. La energía a su alrededor era palpable, casi como una electricidad en el aire. Sentía su rostro enrojecer ligeramente y su corazón acelerarse, invadida por una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en mucho tiempo. El tiempo pasó demasiado rápido, y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Se despidieron con la promesa de volver a verse, intercambiando números de teléfono de manera despreocupada, pero ella sabía que ese encuentro había sido todo menos común. Al alejarse, sintió una mezcla de excitación y confusión. ¿Qué había sido eso? ¿Una coincidencia? ¿O tal vez el destino jugando con su corazón ya tan herido, pero aún esperanzado? Mientras caminaba de regreso a casa, con el sol poniéndose en la distancia, no podía dejar de pensar en los dos hermanos. Algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Y, por primera vez en mucho tiempo, ese cambio no la asustaba. Lo esperaba con ansias, con el corazón abierto y la mente llena de posibilidades. Los días posteriores al encuentro estuvieron marcados por mensajes intercambiados, llamadas prolongadas y encuentros casuales que parecían llenos de destino. Cada vez que salía con uno de los hermanos, descubría nuevas facetas de ellos, y su vida comenzó a girar en torno a esos momentos intensos y llenos de significado. La conexión entre los tres crecía de manera inesperada, como una llama que se enciende lentamente, pero que pronto se vuelve incontrolable. Con el hermano menor, sus días estaban llenos de risas, aventuras y una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tenía una manera despreocupada de ver la vida, siempre encontrando alegría en las pequeñas cosas. Con él, se sentía libre, como si el mundo fuera un lugar lleno de posibilidades infinitas. Los paseos en bicicleta, las conversaciones sobre sueños y hasta los momentos de silencio a su lado estaban cargados de una energía vibrante que la hacía olvidar todo, excepto el presente. Sentía su corazón latir con fuerza al pensar en él, en la forma en que la hacía reír hasta llorar, en la manera en que la miraba con esos ojos llenos de vida, siempre listos para una nueva aventura. Por otro lado, el hermano mayor la conmovía de una manera completamente diferente. Era la calma después de la tormenta, el puerto seguro donde podía descansar cuando el mundo parecía caótico. Sus conversaciones eran profundas, llenas de significado y de una sinceridad que la desarmaba. Con él, hablaba de sus inseguridades, sus miedos y sus sueños más secretos.
Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir comprendida como nunca antes. Cuando la abrazaba, sentía que nada malo podía suceder. Había una ternura en la forma en que la tocaba, como si fuera algo precioso, algo que él temía perder. Y esa intensidad silenciosa la atraía de una manera que no podía explicar, como si él fuera la respuesta a una pregunta que ella ni siquiera sabía que existía. A medida que la pasión crecía, comenzó a sentirse dividida de una manera que nunca imaginó posible. ¿Cómo era posible amar a dos personas tan diferentes, pero igualmente encantadoras? Con el hermano menor, era impulsada por una pasión arrolladora, un deseo que la consumía y la hacía querer más. Cada beso, cada caricia suya encendía una chispa dentro de ella que nunca había sentido antes. Pero con el hermano mayor, el amor era profundo y sereno, un tipo de conexión que iba más allá de lo físico, algo que sentía en lo más profundo de su alma. Los momentos que pasaba con cada uno de ellos eran tan intensos que, por un tiempo, logró evitar pensar en la elección que inevitablemente tendría que hacer. Se permitía vivir el presente, entregándose a cada emoción, a cada sentimiento que brotaba en su corazón. Pero, a medida que la pasión se profundizaba, también crecía la duda, como una sombra que se alargaba con cada nuevo encuentro. Sabía que no podía continuar así para siempre, pero la idea de herir a uno de ellos la aterraba. ¿Cómo elegir entre el fuego y la calma, entre la risa y la seguridad? Ambos eran parte de ella ahora, y la idea de perder a cualquiera de los dos era insoportable. Y así, la pasión que al principio la hacía sentirse viva y vibrante comenzó a convertirse en un peso, un dolor dulce y amargo que llevaba consigo cada día. Estaba enamorada, completa e irrevocablemente, pero también estaba perdida, sin saber qué camino seguir, sin saber qué corazón, de los dos que ahora la sostenían, debería liberar. La duda comenzó a apoderarse de ella de manera silenciosa, como una marea que, poco a poco, invade la playa hasta no dejar ningún espacio seco. Al principio, era solo un pensamiento que empujaba al fondo de su mente, pero con el tiempo creció, volviéndose imposible de ignorar. La pasión que antes la hacía sentir viva ahora se transformaba en una especie de tormento, un dilema que parecía no tener solución. Los hermanos, tal vez sin darse cuenta, comenzaron a reclamar más espacio en su vida, y ella se veía cada vez más presionada a tomar una decisión. Cuando estaba con el hermano menor, sentía la libertad y la excitación de la juventud. Él era un soplo de aire fresco en su vida, trayendo consigo un sentido de aventura que la hacía olvidar todo, excepto el momento presente. La hacía reír, la hacía soñar, y en sus brazos sentía como si pudiera volar. Pero cuando estaba con el hermano mayor, todo cambiaba. Él era su ancla, su calma en medio de la tormenta. Con él, había una profundidad que no encontraba en nadie más. Las conversaciones, las miradas silenciosas, los toques suaves. Todo eso creaba un sentimiento de seguridad que nunca había experimentado antes. Él la hacía sentirse amada, comprendida, y la idea de perder eso la aterrorizaba. La duda crecía con cada encuentro, con cada momento que pasaba con uno de los hermanos. Comenzó a cuestionarse qué era realmente importante para ella. ¿Sería la excitación y el fuego de la pasión que la hacía sentirse viva de una manera casi visceral? ¿O sería la seguridad y la profundidad del amor que le ofrecía la promesa de un futuro estable y seguro? Cada vez que intentaba encontrar una respuesta, parecía hundirse aún más en la indecisión. Esta incertidumbre comenzó a afectar sus encuentros con ellos. Notó que, cuando estaba con uno, no podía evitar pensar en el otro. Se sentía culpable por amar a dos hombres al mismo tiempo, pero no podía imaginar su vida sin ninguno de ellos. La duda le quitaba el sueño, pasando horas en la cama, mirando al techo y tratando de imaginar cómo sería su vida al lado de cada uno de ellos.
Pero, por más que intentaba, nunca lograba visualizar un futuro sin sentirse partida en dos. Los hermanos, por su parte, también comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. El hermano menor, siempre tan espontáneo y alegre, empezó a notar que ella estaba más distante, más pensativa. Intentaba sacarle sonrisas como antes, pero ahora parecía más difícil. Había algo en sus ojos que él no lograba descifrar, una sombra que nunca había visto antes. Aunque no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, sentía una punzada de inseguridad, temiendo que ella pudiera estar escapándose de sus manos. El hermano mayor, siempre tan perceptivo, notó los cambios casi de inmediato. Veía la batalla interna que ella estaba librando, aunque intentara ocultarla. No la presionaba, pero su silencio y su comprensión solo aumentaban su confusión. La miraba con esos ojos profundos, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, pero no dijera nada, esperando que ella encontrara sus propias respuestas. Y aunque él deseaba darle todo el tiempo del mundo, también temía que, al final, no fuera él a quien ella eligiera. Cada día que pasaba, la duda crecía, alimentada por la intensidad de los sentimientos que ella tenía por ambos. Trataba de analizar cada detalle, cada sensación, buscando una lógica que la ayudara a tomar una decisión. Pero el amor, descubrió, no era lógico. No había una fórmula, una regla que pudiera seguir para elegir. Y cuanto más intentaba encontrar una solución racional, más atrapada se sentía en sus propias emociones. Finalmente, la presión se volvió insoportable. Sabía que no podía continuar así, que necesitaba tomar una decisión antes de que todo se desmoronara a su alrededor. Pero, ¿cómo elegir entre dos partes de sí misma? ¿Cómo decidir qué camino seguir cuando ambos la atraían de maneras tan diferentes, pero igualmente intensas? Sentía que, cualquiera que fuera su elección, una parte de su corazón quedaría atrás, perdida para siempre. La duda, que comenzó como una pequeña inquietud, ahora dominaba cada pensamiento, cada latido de su corazón. Estaba al borde de un abismo, y sabía que, tarde o temprano, tendría que dar el salto, incluso sin saber si habría algo para amortiguar su caída. La elección, cuando finalmente llegó, no vino en un momento de claridad o epifanía. Por el contrario, surgió en medio del caos interno que ella había estado enfrentando durante semanas. Estaba exhausta, emocionalmente desgastada por intentar decidir entre dos amores tan intensos y diferentes. Lo que antes parecía una simple cuestión de elección se reveló como una batalla interna entre el deseo y la razón, entre el corazón y la mente. Una noche particularmente difícil, decidió que no podía seguir posponiendo lo inevitable. El peso de la indecisión se había vuelto insoportable, y sabía que, si continuaba así, acabaría perdiendo a los dos. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, marcó un encuentro con ambos, en momentos separados, en el mismo lugar donde todo comenzó, el parque donde conoció a los dos hermanos por primera vez. Primero, se encontró con el hermano menor. Llegó con su habitual sonrisa, pero había una ansiedad en sus ojos que no lograba ocultar. Caminaron por el parque, conversando sobre cosas triviales, pero ambos sabían que algo importante estaba por suceder. Cuando finalmente se detuvieron en un banco a la sombra de un árbol, sintió que la garganta se le cerraba. Él tomó su mano y, con voz suave, le preguntó qué la estaba perturbando. Ella lo miró, viendo la esperanza mezclada con miedo en sus ojos. Era difícil poner en palabras lo que sentía, pero, de alguna manera, logró expresar el torbellino de emociones que la consumían. Explicó cómo él había traído luz y alegría a su vida, cómo la había hecho sentir viva de una manera que no imaginaba posible. Pero,
Al mismo tiempo, confesó que su corazón estaba dividido. Y, por más que doliera, sabía que no podía seguir así, que él merecía algo más que la mitad de su amor. Las palabras salieron entrecortadas, y vio el dolor atravesar su rostro, como una sombra que oscurecía el brillo que siempre había visto en sus ojos. Él intentó mantener la compostura, pero la tristeza era evidente. Con la voz entrecortada, dijo que, aunque sabía que ella estaba dividida, creía que su amor podía ser suficiente para ambos. Rogó porque le diera una oportunidad, para que siguieran intentándolo. Pero ella sabía que eso no sería justo. No sería justo con él, con su hermano, ni consigo misma. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dijo adiós. Él se quedó allí, solo en el banco, mirando al suelo, mientras ella se alejaba. Cada paso era una puñalada en su propio corazón, pero sabía que no había otra opción. Lo amaba, pero ese amor no era suficiente para compensar la división que sentía dentro de sí. Más tarde, se encontró con el hermano mayor. Llegó callado, sus ojos reflejando la tranquilidad que siempre le ofrecía. Caminaron en silencio, sintiendo el peso de la decisión que estaba por venir. Él no preguntó nada, simplemente esperó a que ella hablara cuando estuviera lista. Y, cuando finalmente encontró las palabras, se dio cuenta de que hablar con él era aún más difícil. Le contó cómo él la hacía sentir segura, comprendida, y cómo cada momento con él era como un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Pero también confesó que, aún así, había una parte de su corazón que siempre escapaba, deseando lo que no podía tener con él. Estaba dividida, y esa división la estaba destruyendo por dentro. Él la escuchó con la misma atención de siempre, pero esta vez había un dolor en sus ojos que no pudo ocultar. Con voz calma, pero cargada de tristeza, dijo que siempre supo que este momento podría llegar. Que, por más que la amara, sabía que el amor no podía ser forzado, que debía ser libre, fluido. Y él quería que ella fuera feliz, incluso si eso significaba dejarla ir. Sintió su corazón romperse al escuchar sus palabras, porque, en ese momento, comprendió cuánto la amaba, de una forma tan pura y desinteresada que la hizo cuestionarse todo de nuevo. Pero, al mismo tiempo, esa pureza y comprensión solo aumentaban su culpa. Sabía que él merecía a alguien que pudiera amarlo completamente, sin vacilaciones, sin divisiones. Cuando le dijo adiós, fue como si una parte de ella se quedara atrás con él, una parte que siempre lo amaría, aunque no fuera de la manera que él merecía. Él la sostuvo por un momento, y en ese abrazo, ella sintió la profundidad de todo lo que perdería. Pero también sabía que estaba tomando la decisión correcta, por más dolorosa que fuera. Con el corazón desgarrado, se alejó, dejando a los dos hermanos en el pasado, sabiendo que había tomado la única decisión posible, aunque eso significara perder a ambos. El amor, al final, no fue sobre elegir entre uno u otro. Fue sobre reconocer que, para amar verdaderamente, ella necesitaba estar completa, y en ese momento, su integridad estaba en encontrar su propio camino, por más solitario que fuera. Y así, con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de alivio en el pecho, se alejó del parque, lista para comenzar una nueva etapa, donde el amor, de cualquier forma, prevalecía, primero, el amor por sí misma. Y así termina esta historia de amor, pasión y decisiones difíciles, donde el verdadero desafío no fue solo elegir entre dos corazones, sino encontrar la fuerza para amarse a sí misma en primer lugar. Esta travesía nos muestra que, a veces, el amor exige sacrificios y coraje para tomar las decisiones correctas, incluso cuando nos parten en dos. Si esta historia te conmovió y quieres ver más narrativas envolventes como esta, no olvides dar me gusta,
compartir y suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios qué harías tú en su lugar. ¿Serías capaz de tomar la misma decisión? Hablemos sobre ello. Tu opinión es muy importante para nosotros, y tu interacción nos ayuda a traer aún más contenido emocionante para ti. Hasta la próxima historia.